Wow, qué bueno que están de vuelta. Estamos de vuelta aquí. ¿Están listos para una palabra poderosa el día de hoy? Oiga, siempre la palabra de Dios es bien poderosa, pero ¿sabe qué es lo que hace que ese poder realmente nos beneficie? Es cuando tú y yo estamos listos para escucharla. Amén. Yo soy una persona que yo sé que intencionalmente tengo rutinas durante la mañana para poder salir de casa. Es decir, me levanto, obviamente voy al sanitario, me baño, pero nunca salgo de casa. Yo no sé si hay alguien aquí que sale de casa sin hacer un chequeo para saber que todo va bien, que todo está completo. Traigo teléfono, traigo mis llaves, traigo la cartera, salgo, ¿cierto? Revisamos todo antes de salir de casa, porque es horrible eso de que cuando estás a medio camino y más en las distancias de esta ciudad te acuerdes que olvidaste algo, ¿cierto? Intencionalmente revisamos cosas. Yo quiero que hoy empecemos por intencionalmente despertar nuestra fe. ¿Están listos para despertar su fe? Porque una de las cosas que sucede en la vida de muchas personas es que asumimos que la fe se despierta junto con nosotros. Y déjame te digo algo por experiencia. Yo sé que la fe necesita funcionar. Porque el reto que tenemos en este tiempo, la iglesia cristiana necesita intencionalmente hacer que su fe funcione. Porque pasamos de tener una fe conceptual a lo que le decimos amén, escuchamos algo bueno, amén, pero es un concepto que Dios quiere que se convierta en tu realidad, ¿cierto? Así que si intencionalmente despertamos nuestra fe junto con nosotros, así como yo me despierto y me doy un baño y me doy cuenta que despierto hasta después de que me tomo un café. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que parece que están despiertos, pero como hasta los 15, 20 minutos terminan por reaccionar y decir, oye, ¿qué día es hoy? Ah, caray, ya es tarde, ¿cierto? ¿Les pasa eso? Pues la fe necesita que tú la despiertes también. Así que yo he aprendido a orar 3 áreas en las que necesito que mi fe esté despierta cuando llego a la iglesia. Y quiero compartírtela rápido. Número 1, di conmigo fe, dame fe para oír. Fe para oír. Yo necesito fe para oír. Por lo que oraba el pastor al principio, porque a veces traemos distracciones, a veces venimos preocupados por cosas y a veces estamos más atentos a escuchar nuestra propia voz adentro, preocupados. Oye, si apagué la luz, si prendí la televisión, si la apagué. Y sabes, yo trabajo con fe. Esta es mi área, la área de nosotros, pastores, el área de la fe, ¿cierto? Yo no me subo nunca a predicar acá sin asegurarme que lo que voy a hacer lo voy a hacer con fe, creyendo que Dios tiene algo mucho más grande que lo que yo puedo provocar con esto. ¿Están de acuerdo aquí? Pero échenme la manita. Miren, yo preparé esto con fe, pero ahora necesito que tú estés con fe para recibirlo. Así que lo segundo es, dame fe para oír, dame fe para recibir tu palabra. Di eso conmigo, fe para oír y fe para recibir. Eso significa que voy a estar plenamente consciente de que lo que voy a escuchar lo necesito, porque viene del corazón de Dios. Esa palabra es para mí, la voy a recibir, la voy a recibir, la voy a recibir. Cuando yo me casé, tuve que recibir a mi esposa. Es decir, no solamente quería yo que supiera ella que ahora somos esposos, no, quería recibir, tenerla conmigo. ¿Sí me explico? Y de hecho mis suegros me dijeron, pues ya salió mi rey, órale, váyase con ella, ya no hay regreso, ¿cierto? Hay que recibir, la palabra hay que recibirla. No solamente escucharla, sino recibirla. Fe para oír, fe para recibir. Y lo tercero es fe para responderla. Porque de nada nos sirve oír un buen mensaje, de nada nos sirve responder y decir, wow, esa palabra era para mí, sin que salgamos de aquí con la fe despierta para salir a vivirla allá afuera. Amén. Padre, danos fe para oír esta hora. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tu mensaje, Señor, sea fuerte, sea claro, sea poderoso, sea transformador, sea revolucionario. Venga y nos alimente, venga, nos nutra, pero también, Señor, nos rete. Porque queremos, Señor, salir de aquí en una mejor versión de la que llegamos, más llenos de ti, más comprometidos a honrarte, a amarte, a vivir para tu gloria, Señor. Y luego danos la fe para responder a tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nada más se honra cuando la vivimos, cuando nos comprometemos a hacer lo que tú quieres que seamos. Así que, Señor,
fe para oír este día. Queremos honrarte con nuestra fe, con nuestros oídos, con nuestro corazón, pero también con nuestras acciones de respuesta en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no hacer un aplauso fuerte al Rey de Gloria en esta hora? De nuevo, apóstol, gracias por la oportunidad. A su familia hermosa que los conozco, gracias. Dios bendiga y añada muchísimo más a su vida, lo que están haciendo, y que su visión, esta es una palabra que quiero darle con todo mi corazón, que su visión nunca tenga límites. Que Dios les permita cada vez niveles donde puedan ver más lejos, donde puedan llegar más lejos, y donde su voz y su influencia se extienda al norte, al sur, al este, al oeste, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Vaya conmigo a Lucas 22. Este es un pasaje que va mucho con lo que acabamos de orar y con lo que empecé por enseñarte acerca de tener una fe despierta, una fe que actúa. Lucas 22 narra este pasaje donde Jesús y Pedro tienen una conversación poco usual. Poco usual. Jesús le dice a Pedro lo siguiente, verso 31: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo. Yo estoy sentado en una mesa con Jesús. Por favor, métanse a la película. Vamos a hacer este mensaje en 4K solution, ¿no? En surround system, todo. Métanse ahí. Usted está sentado a la mesa con Jesús, cenando a gusto, después de comerse unos tlacoyitos, como a usted le gusta. A mí me gustan mucho los de chicharroncito, esos son buenos. Y en la sobremesa empieza la conversación con un hombre tan admirable que yo amo escuchar, porque ellos amaban escuchar a Jesús, ¿cierto? Tenían siempre Jesús tenía una agenda fresca, siempre tenía algo que nos volaba la cabeza. Yo me siento ahí con los apóstoles para leer la Biblia y digo, imagínate la conversación, ay, qué rico, gracias por la cena, etcétera. Y de repente Jesús voltea y dice: Pedro, el enemigo, Satanás, nos ha pedido permiso para golpearte de tal manera, porque eso era zarandear. El lenguaje nosotros no lo familiarizamos mucho, pero en aquel tiempo era algo muy común. Era la manera en la que golpeaban las ramas del trigo para separar el grano, ¿cierto? Y no era amable, no era una cachetadilla al trigo, no sé si me explico. Era con palos golpear de tal manera, tan fuertemente, que hacía que se separara el grano del resto. Eso es lo que Pedro escuchó. Así que de nuevo, vean un momento, porque me gusta actuar. Usted ya más o menos sabrá. Estoy comiendo a gusto, estoy en el cafecito de la sobremesa, y luego de repente el Señor me dice: Pedro. Y yo volteo y digo: sí, Señor. ¿Sabes que el diablo ha pedido permiso de darte una tremenda paliza? Y yo no sé ustedes, pero yo hubiera hecho así ay, caray. Y estoy seguro que mi reacción hubiera sido: Señor, por supuesto que le dijiste que no se meta conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos hubieran hecho eso? ¿Cuántos hubieran volteado con Jesús a decirle: este no sabe con quién se mete, yo soy uno de los tuyos, Señor, yo soy el grupo VIP de la gente que te rodea, ¿no? ¿Hubieras hecho eso honestamente, sí o no? Yo también. Muchos de los cristianos siempre estamos pensando que nunca nos va a pasar nada porque somos de Cristo, y tenemos razón en creer esto. Pero ¿qué cuando el Señor tiene una agenda que incluye pasarte por una buena prueba? Yo sé, escuché varios. Porque ve lo que le contesta el Señor. Verso 32 dice: pero, esos peros me encanta cuando el Señor dice: pero voy a orar por ti. Ay, ¿cuántos les han dicho eso cuando están pasando por problemas? ¿Verdad que no se siente bien que alguien te diga, cuando tú le cuentas: sabes, se me está yendo bien mal, necesito trabajo, estoy bien mal, y alguien voltea y te dice: no te preocupes, voy a orar por ti? O sea, tú sabes que la oración es poderosa, ¿cierto?
La oración es un vínculo entre lo que hay en el cielo y la tierra. Así que cuando tú y yo oramos, estamos convirtiéndonos en un vínculo, en un canal que puede bajar algo del corazón de Dios a la vida y a la situación de alguien. ¿Alguien entiende eso? Por eso es que Pablo siempre decía: oren sin detenerse, oren sin pausas, oren sin cesar. Conviértanse ustedes en una especie de elevador entre lo que hay de las riquezas de gloria en Cristo Jesús allá en las regiones celestiales a tu vida. Así que cuando oramos, no estamos haciendo algo litúrgico, estamos haciendo algo poderosísimo. Pero entendiendo que la oración es poderosa. Tú no esperas que Jesús te diga: pero no te apures, mano, voy a orar por ti. Tú esperabas que te dijera el Señor: no te preocupes, Pedro, voy a orar para que ángeles desciendan a pelear tu batalla. ¿Cierto? No te preocupes, Pedro, voy a orar para que Satanás no llegue. No, ve lo que escucha lo que lee, lo que ora el Señor. Dice: pero yo he orado por ti para que no falle, para que no falle tu fe. Y tú, no yo, no los ángeles, no todos los principados y potestades que existen a favor tuyo. No, tú, cuando hayas vuelto a mí después de la paliza, estés listo para fortalecer a tus hermanos. Esa es una respuesta que tú no esperas. O sea, vámonos a la parte humana nuestra. De verdad, nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera nice and easy, decimos en la frontera. Nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera solamente cosechar bendiciones, pasar como Adán y Eva, ¿no? En el huerto, en el paraíso. Imagínense qué padrísimo era la vida en el huerto. De verdad, yo me imagino, me levanto en la mañana. Ay, ¿qué se te antoja? ¿Qué te antoja, Hani? Ay, tráete una papaya picadita. Y nomás salías y la cortabas, ¿cierto? No había Walmart, no había tiendas, no había que pagar. Estabas en la gloria, en el paraíso, ¿cierto? Así quisiéramos nosotros que siguiera la vida. Pero a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebeldía, a causa de no querer que Dios siga siendo Dios en nuestra vida, empezamos a cosechar cosas que no quisiéramos haber cosechado. Pero todos estamos ahí, ¿cierto? Pero la vida nos va a presentar pruebas. Escucha, que Dios en su agenda quiere usar para bendición nuestra. Para bendición nuestra. Dios tenía planes extraordinarios para Pedro. Si tú conoces la escritura, conoces el resto de su historia, Pedro era uno de los apóstoles más influyentes y poderosos, vital en el nacimiento de la nueva iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Pero cuando Dios tiene planes para nosotros, no solamente incluye planes de hacernos cercanos, cosa que es un privilegio maravilloso. Los planes de Dios no solamente son cambiar nuestra condición de pecadores a santos por la sangre de Cristo. Los planes de Jesús no solamente son que tú abandones una religión incorrecta y vengas a practicar una fe correcta. No, los planes de Dios para nosotros son mucho más allá de eso. Él quiere usar nuestra vida para extender su reino en donde estamos, ¿cierto? Y para eso necesita mejorar nuestra versión. Y ahí es donde no nos gusta, porque las pruebas lo único que provocan es que nos enfoquemos, nos esforcemos por crecer las áreas que van a venir a ser retadas en nuestra vida. ¿Alguien está conmigo aquí? Si tú estás viviendo en una crisis, lo único que estás pasando es la oportunidad de cambiar tu crisis por crecimiento. Porque las crisis lo único que son señales de que algo que está funcionando actualmente necesita ser cambiado por algo mejor. Las crisis no son señales de alto o de se acabó. Las crisis son señales de oportunidad de honrar a Dios con crecimiento. ¿No les emociona eso? A mí sí. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios cada que enfrento una crisis nueva en mi vida, porque sé
que Dios está permitiéndola para que mi fe funcione. Porque la fe no funciona cuando todo está bien. La fe real funciona cuando necesitas creerle a Dios, responderle a Dios o hacer algo que en ti mismo sabes que te va a costar. ¿Cierto? La fe necesita actuar. Y es precisamente lo que Jesús le responde a Pedro. Hey, esto es lo que yo voy a orar. Esto es lo que tú necesitas escuchar, Pedro. Lo que tú necesitas escuchar es que oro yo, tu Señor, oro para que lo que ya existe en ti funcione. No le dice, te voy a dar una fe sobrenatural. ¿Verdad que no le dice eso? No, le dice que tu fe no falle. El mensaje que hay ahí es poderoso, porque el mensaje que hay ahí nos está diciendo: estás listo para enfrentarla. Eso que estás viviendo, estás listo para resistirlo como un hijo de Dios, firme ante la prueba y la adversidad. Lo único que te tienes que enfocar, Pedro, es a que no falle. Es decir, que tu fe no fracase, que tu fe no se quede corta, que tu fe sea real, que tu fe sea genuina, que tu fe funcione. Cuán grande es el amor de Jesús, que conoce precisamente en dónde está el estanque de nuestras circunstancias a veces. ¿Y sabes dónde está? En nuestra fe. Está en nuestra fe. Verso 32 está lleno de enseñanzas donde nosotros realmente pudiéramos conocer el corazón de Dios perfectamente. Aun y cuando parece que el Señor nos está dejando pelear solos, lo que nos está queriendo decir con mucha claridad es que estamos listos para subir a otro nivel en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Necesitas aprender a pelear esas batallas. Hay batallas que el Señor pelea por nosotros, gloria a Dios por eso. Yo hablo con mis hijas constantemente y les digo: denle muchas gracias a Dios de que ni siquiera vemos todas las cosas de las que el Señor nos libra en el día. No las vemos. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia en Éfeso, el capítulo 6, la armadura de Dios y todas estas cuestiones, cuando Pablo menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿tienen en mente esa memoria? Escucha lo que dice, porque es tremendo. Dice, sino contra principados y potestades, ¿cierto? Alaba a Dios, amado, de que no vemos los principados y potestades con los que caminamos todos los días en la calle, que están viniendo en contra de nosotros. ¿Y sabes por qué vienen en contra de nosotros? Porque lo que quieren es desalentarte, lo que quieren es que tú no avances, lo que quieren es que tú no confíes, lo que quieren es que tú no voltees al cielo, lo que quieren es que veas solamente tus circunstancias. A veces pensamos en principados y potestades y nos imaginamos siempre demonios feos. Y sí, están feos. Yo he visto varios. Pero gracias a Dios, de verdad, que yo me levanto en la mañana y le digo esto a mis hijas y las encamino a la puerta, oro con ustedes y se fueron a la escuela. Y si yo soy claro en entender lo que Pablo enseñaba, ustedes las estoy arrojando a una calle donde hay principados y potestades queriendo robar su corazón. Pero gracias que no los vemos. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si viéramos espiritualmente todo lo que hay en contra nuestra? Aun y cuando sabemos que Cristo está en nosotros y que su sangre nos cubre, ¿cierto? Todo eso es la realidad. Pero lo espiritual, dele gracias a Dios de que no tenemos los ojos abiertos a las cosas perversas que vienen con nosotros. Por eso el recurso de Jesús en nosotros se llama fe. Pero la fe, que solamente es un concepto, nunca te va a servir para sacarte de una crisis. He visto 26 años tengo de servir al Señor, tengo 22 años de servir de tiempo completo al Señor en la vida de la iglesia, y he visto a muchos cristianos que han aceptado al Señor con todo su corazón tener temporadas de gran pasión, tener temporadas de servir y luego enfrentar crisis en sus vidas
donde terminan por desalentarlos, terminan por derribarlos, terminan por derrumbarlos, enojarse incluso con Dios, cuando ellos nunca entendieron que todo lo que aprendían en la iglesia no eran verdades que había que decir amén y luego archivar en el área del conocimiento, sino era equipamiento para la vida que Cristo quiere que vivamos nosotros allá, ¿cierto? Hermanos, lo que hoy están escuchando no es un buen mensaje, no es un buen sermón. Ya le puse yo el buen sin saber si es bueno, pero lo que sí quiero que sepas es que estás escuchando planes de Dios para tu vida. Lo que estás escuchando es equipamiento que a la hora que tú apropias eso a tu vida y decides creerle a Dios y vivir como la palabra dice, tú estás más listo para enfrentar lo que sea. Pero necesita funcionar. No necesitas decir amén, necesita que funcione. Necesita ser real, necesita ser genuino. Es como si tú vas al doctor y el doctor te analiza y te dice, ¿sabes qué? Traes muy alta tu azúcar, whatever sea el diagnóstico, y te da un tratamiento. Tú tomas la receta, dices, wow, qué bueno, gracias doctor por su cuidado, y sales de ahí y doblas, ya sabes, la receta en tu bolsa y no te lo tomas. La palabra hay que hacerla funcionar. Di eso conmigo, la palabra tiene que funcionar, pero en mí. Porque a veces decimos, el Señor no miente. No, yo sé, el Señor no miente. Y el Señor habla, ya habla, sí, claro que habla. El problema es si tú escuchas y luego la crees y luego la respondes. Porque la palabra siempre es poderosa, ¿cierto? Así que Pedro escucha una expresión increíble de parte del Señor. Pedro, tengo planes extraordinarios para ti, pero hay algo en tu vida que necesita crecer para que los logres. Jesús está en la antesala de morir por nosotros y está en esta mesa hablando precisamente de su muerte, de su sacrificio, recordándoles a estos 12 hombres que había reclutado para equiparlos, visionarlos y luego dejarlos a cargo. No es asombroso eso, apóstol, que Dios confió en nosotros para una labor del cielo. Wow. Agarró a 12 hombres, los 3 años se vació en ellos, les enseñó, les vació el corazón de Dios, les dijo cómo tenían que vivir, les dijo qué tenían que enfrentar. Pero llega un momento en este tiempo donde Jesús sabe que su tiempo en la tierra empieza a ser limitado, porque es el momento de cumplir el pacto, todas las promesas de salvación. Pero voltea y ve a Pedro y lo ve aún con un proceso inconcluso. Y Pedro escucha esto. Y la respuesta de Pedro es maravillosa. Si tú lees versos 33 y 34, si lo pones por favor ahí, la respuesta de Pedro es maravillosa. Dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. En otras palabras, lo que respondió, dijo: échame al diablo, Señor. Sí, su respuesta fue: pues si es tu plan, Señor, si tú vas a orar, pero tú échamelo, vamos a ver, así como diciendo, para que veas que sí tengo fe, Señor. Verso 34. Pedro, te digo que hoy mismo te voy a enseñar que tu fe es chafa. Digan conmigo, es chafa. Que tu fe todavía no es madura, que tu fe no es real en ti, que tu fe todavía no es tu fortaleza, que tu fe no es tu todo, que tu fe es un concepto que has oído, que has visto, pero que no está funcionando en tu vida. Hoy mismo, Pedro, quiero que eso cambie, porque ese es el mensaje. Hoy mismo quiero que tu fe infuncional funcione. Quiero que tu fe adormecida despierte. Quiero que tu fe esté al full, en lugar de que tengas una fe ahí más o menos de domingo. Cree. Porque habemos muchos que tenemos fe los domingos. Perdón, ya me vieron feo. ¿Por qué Dios permite que venga este tipo de pruebas a tu vida? Bueno, hay 2 razones. La primera es porque el enemigo tiene algo de qué acusarte. El enemigo no puede venir a decirle mentiras al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que si viene y te acusa, es porque hay algo
que puede usar como acusación. ¿Cierto o no? Así que si el enemigo viene y te pega y tiene permiso, es porque hay algo que todavía el enemigo puede usar en tu contra. ¿Ok? Había algo entonces en contra de Pedro en su proceso. ¿Qué? ¿Conoces la historia? La historia es muy importante porque de ahí viene la negación. ¿Conoces la negación? Pedro, en medio de la crisis del Señor, de llevarlo de un lado a otro, de verlo sufrir, empieza a enfrentar a la gente que viene y le dice: hey, tú también, tú eras de ellos, tú venías con ellos, ¿cierto? Y si conoces la historia, Pedro lo niega 3 veces. Interesante, porque Pedro tenía un llamado a ser apóstol de la iglesia y resulta que era un apóstata. Diga eso conmigo: apóstata. Ay, no, eso se oye muy feo. ¿Cómo Pedro va a ser así? Porque un apóstata es aquel que niega públicamente su fe. Cri, 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 cri. ¿Cómo andamos de apóstatas en la casa? Sí, porque habemos muchos que somos de la secreta. Nadie sabe que somos de Jesús en el trabajo porque nos da pena. ¿Sabes qué significa eso? Y escucha, en amor, lo que te voy a decir. Simplemente tu fe no funciona. Porque tu fe, cuando está activa, cuando está despierta, cuando funciona, hermano, no puedes dejar de cantar cantos de adoración. ¿Cuántos se les ha pasado eso? Que de repente estás tú cantando, perdón, no cantando, trabajando, y se te viene un canto y empiezas a cantar. Y cuando tú tienes una fe despierta, estás con tus compañeros en la escuela y alguien de ellos empieza a contar un problema en tu vida, y algo increíblemente sucede cuando dices: ¿sabes una cosa? El Señor puede cambiar eso. ¿Por qué lo hablas? Porque tu fe está despierta, activa. No es una fe conceptual, es una fe que funciona. ¿Cierto? Pedro, en los planes de Dios, iba a ser grande en su agenda. Yo quiero, alguien necesita escuchar esto. Los planes de Dios para ustedes son grandes en su agenda. Me encanta, apóstol, el tren. Piensen por favor en el enorme privilegio que pueden llegar a tener de subirse a un tren y llevar bendición a otro lado. Pero ¿sabe cómo funciona eso? Cuando tu fe funciona. 2 días antes de que ustedes estuvieran ahí, yo estuve en Puebla. Yo vengo de Puebla, estuve en esa plaza. Caminé por esa tarde, me tomé un café ahí. Y después ver esas imágenes llenas de gente cantando, adorando, llorando. Wow. 2 días antes estuve ahí. Pero funciona cuando la fe funciona. Así que Pedro se enfrenta a su corazón que no está completamente maduro para lo que necesita pasar. Así que el enemigo tenía algo en contra de él. Vino y le dijo al Señor, eso no lo dice la Biblia, no lo busquen, pero seguramente vino y le dijo al Señor: oye, como a Job, ¿se acuerdan del pasaje de Job? Oye, Señor, Pedro no está maduro como tú piensas y ya se te va a acabar el tiempo. Déjame, porque tú lo quieres considerar como apóstol y la verdad de las cosas es que su fe es bien chafa, no va a pasar la prueba. Déjame, le doy unas cachetadas. Y el Señor le dijo: sí, tienes razón, porque la segunda razón por la que el Señor puede permitir que el enemigo venga y zarandee tu vida, esta es la segunda razón, es porque el Señor en su amor quiere que eso lo resuelvas. Dije en su amor, El Señor nos ama tanto que nunca jamás nos va a dejar en una versión inferior. Siempre va a llevarnos a crecer. Siempre va a llevarnos a que seamos lo que Él pensó, deseó, amó y preparó para que fuéramos en la vida. Así que Pedro lo niega. Pedro era un apóstata. La apostasía, como digo, es la negación pública de nuestra fe en Jesús. Y obviamente no se puede ser un instrumento de bendición si nuestra fe no es real. No podemos ser cristianos efectivos si nuestra fe es superficial. Ustedes vienen a una casa donde la palabra
les está equipando para que su vida sea una expresión viva del mensaje del cielo para esta ciudad, para este lugar. ¿Lo creen? No se trata solamente de ver, reconocer la gloria del Señor, se trata de luego imitarlo y se trata de luego salir a la calle a vivir todos los días siendo un reflejo del mensaje de Jesús a través de nosotros. Pedro necesitaba crecer. Pedro necesitaba que su fe funcione. Así que viene el proceso, lo conoces. Me encanta la película de la Pasión de Cristo, particularmente esa escena donde Pedro por tercera vez lo niega. No sé cuántos han visto esa película, pero por tercera vez lo niega. Y el momento en que Jesús cae de rodillas, Pedro está quebrado. El otro lado de él, quebrado, desgarrado de despertar y darse cuenta de lo que había en su corazón. Y me encanta la escena porque se cruzan las miradas y parece Jesús voltear, y en lugar de reprocharle, Jesús le está diciendo: despierta, despiértala, despiértala. Pedro sale de ahí. Lo trágico y lo triste, amados hermanos, es que Pedro no responde bien. Muchos de nosotros nos pasa eso en medio del problema, aun y cuando la palabra de Dios ha venido anticipadamente a decirle a Pedro: Pedro, viene una zarandeada a tu vida. Imagínense esto, por favor. El amor del Señor incluye tanto equipamiento previo, que el problema de nosotros es que cuando enfrentamos una situación caótica, trágica en nuestra vida, se nos olvida, ¿cierto?, lo que el Señor ya nos había hablado. Algo que yo le digo a la iglesia es: mira, todo lo que escuches desde este púlpito, escucha, no escuches nunca la palabra como decir: eso a mí nunca me ha pasado. Porque quizás el Señor lo que te está es preparando anticipadamente para que cuando pase sepas cómo resolverlo, ¿cierto? Nunca menosprecies ningún mensaje, nunca dejes pasar ningún testimonio. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos: no, bueno, yo no me identifico con eso. Quizás te identifiques mañana. Y el amor de Dios incluyó lo que yo le llamo la unción del Weather Channel. ¿Saben cuál es esa? ¿No? Estoy pasándome de payaso, pastor. Ustedes me hacen una seña. La unción del Weather Channel es que yo, por ejemplo, tengo la bendición ahora de no salir de mi casa y viajo al ministerio con la ropa inadecuada, porque el Weather Channel me ayuda a entender que 3 o 4 días sé que se espera en el clima, ¿cierto? Así que yo no viajo con ropa ligera cuando hay un lugar frío, porque anticipadamente tengo información. El problema del cristianismo es que nunca entendemos que cada mensaje es el Weather Channel de Dios. Dios te está dando anticipación de cosas que pueden venir, que puedes enfrentar. Aunque tú ahorita digas: no, hombre, eso nunca me va a pasar a mí. Puede pasar. Pero ¿sabes qué tienes? Equipamiento. Pedro lo tenía. Fue lo que la palabra del Señor le dijo: Pedro, lo único que quiero y lo único que oro, lo único por lo que yo me voy a convertir en un intercesor de tu vida, es para que lo que ya te di funcione. Lo uses, que no falle. Pero encontramos en la historia que falló, porque Pedro no salió después de oír al gallo por tercera vez diciendo: wow, esto era lo que el Señor me había advertido. Qué tonto soy, pero perdóname. No. Dice el pasaje, Juan 21 nos narra que Pedro tomó una decisión. Y la decisión de Pedro fue: me voy a pescar. Yo quiero que recuerdes que Jesús lo había llamado siendo un pescador. Así que la decisión de Pedro no era: bueno, voy a tomarme unos días de vacaciones y hacer mi hobby favorito, que es pescar. No, él estaba tomando la decisión de regresar a su vida de siempre. Cuando la fe no funciona, siempre vamos a estar retados a regresar a nuestra vida de siempre. Y no hay nada más trágico que hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, limpios en la sangre de Jesús, que sigan decidiendo regresar a su vida de siempre, cuando la vida que Jesús nos vino a dar es rica y abundante, es mucho mejor, es preciosa, ¿cierto? Pero a veces, cuando nuestra fe es conceptual,
decidimos regresar a lo que hacemos. Decidimos regresar a lo que somos o a lo que fuimos, en lugar de despertar nuestra fe y recordarnos cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros. Y sabes, nadie que ha nacido de nuevo puede fracasar otra vez. Eso no les impactó, a mí me impacta. Porque si Dios te ha hecho nacer de nuevo, quiere decir que ahora te va a equipar para que tu vida sea extraordinaria y diferente, no como la que tuviste antes. Así que Pedro falla, su fe falla, y Pedro en Juan 21 decide regresar a pescar. Jesús resucita después de su proceso de muerte, y quiero resumir para concluir, y se da cuenta de la decisión de Pedro. Obviamente se va con los muchachos a pescar, no pesca nada, y Jesús se para a un lado del lago a esperarlo en su regreso. Porque así es el Señor, qué paciente y qué bueno es Dios en esperarnos. Alguien necesita escuchar esto aquí, pero quizás lo que más te urge ver es voltear hacia un costado y ver cómo el Señor amorosamente está esperando que tú vuelvas, que tú regreses, que tú te pongas en donde Él siempre te ha pedido que estés. No te sientas avergonzado, por favor. Deja de lamentarte por tu pasado, deja de lamentarte por los errores en tu historia. Empieza a regresar a donde el Señor está parado esperando por ti. Y ahí está Jesús a la orilla. Ellos no han pescado nada, ellos vienen cansados, hambrientos, frustrados, y me encanta el humor de Dios, porque Jesús está esperándolos con un pescadito zarandeado. Eso dice el pasaje. Bueno, no dice que era zarandeado, pero yo creo que era zarandeado. Pero dice que Jesús los esperaba, ¿cierto? Ellos venían con hambre y sin pescar, y Jesús está ahí. Porque Jesús no solamente te espera para reconciliar cosas contigo, sino te espera para saciar tu hambre. Ay, cómo amo a Jesús. Te está esperando porque sabe que lo que tú necesitas Él lo tiene aquí y está listo para ti. Pero hay que regresar, ¿cierto? Así que cuando regresan, ellos se dan cuenta que es Jesús y corren hasta donde está Él. Les quita su hambre. Y Juan narra la escena de Pedro y Jesús a un lado de la fogata. Y yo me imagino a Pedro realmente compungido en su corazón, avergonzado, porque él sabía que su fe había sido una que falló. Pero me encanta la conversación que se desata después, porque entonces Jesús, después de comer, voltea y le dice: Pedro, ¿me amas? Qué hermosa manera de confrontarnos, ¿cierto? Hay un intercambio de palabras en el original ahí que son muy interesantes. Existe la palabra ágape, que es una palabra que define el amor entre amigos, relacional. Y existe la palabra fileo, perdón, la palabra ágape es el amor incondicional de Dios, el que es sacrificial, el que todo lo supera. Y la palabra fileo, que es la palabra del amor relacional, sentimental, emocional. Y Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿me ágape? Y Pedro voltea y le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Es muy profundo y es muy interesante. Es muy profundo y es muy interesante, porque Jesús estaba queriendo llevarlo a que se diera cuenta que lo que él decía que era, cuando le contestó y le dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, no era real. ¿Conmigo? ¿Están conmigo aquí? No era ágape, era fileo. Pero lo maravilloso es que Jesús escucha a Pedro y sonríe y le dice: pastorea mis ovejas. Porque el Señor no está buscando
que tú llegues a ese lugar todavía, sino que estés consciente que tu fe es lo que te va a llevar allá. ¿Alguien está conmigo ahí? Que estás sobrio de tu realidad, que no tienes nada de qué jactarte, que no tienes nada de qué arrogarte delante de Dios, sino que ahora estás sobrio con una fe funcional y estás diciéndole al Señor: sé lo que soy, Señor, y tengo que decírtelo, así estoy. Pedro, me ágape 2 veces. Señor, te fileo. La tercera vez Jesús voltea y le dice a Pedro: Pedro, entonces me fileas. Se oye raro, ¿verdad? Pero sí es. Y Pedro voltea y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que es así. Tú sabes que mi fe estaba inmadura. Tú sabes, Señor, que mi arrogancia era más grande que mi fe. Sí, te fileo. Entonces el Señor le restaura su posición. Escucha, no porque era un amor ágape el de Pedro, sino porque Pedro ahora estaba funcionando en una fe genuina, en una fe real. Estaba listo para no volverse a dejar vencer por sus propios pensamientos, por su propio corazón, sino precisamente porque iba a aprender a usar la fe. Y es maravilloso cuando el Señor le había profetizado a Pedro: cuando hayas vuelto. ¿Sabes qué implicaba eso? Vas a regresar. Ya lo vi, yo lo sé. Alguien necesita hoy saber que no solamente Jesús te está esperando viendo si vas a regresar. Sabe que vas a regresar. Él sabe que esa desviación solamente ha sido un proceso que quizás te abrió los ojos a algo. Las pruebas, amados, aprendámoslas a amar. Pedro le escribe después una carta interesante. La primera carta de Pedro a la generación más perseguida de la nueva iglesia primitiva. Primera de Pedro, quiero que la leas como tarea. ¿Puedo dejarles tarea, pastor? Léanla como tal y lean la belleza del lenguaje de Pedro, que dice una y otra vez esto: gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Este es el tema de Pedro en la primera carta. Alaben a Dios, porque la gloria que verán después de esto será mayor que la que conocían antes. Gócense, alégrense en las pruebas que enfrenten en la vida. ¿Sabes qué estaban enfrentando ellos? Bajo un régimen de un hombre llamado Nerón. Y yo no sé si tú conoces la historia de Nerón, pero era un hombre perverso, malo, que mataba a los creyentes, los destazaba y los exhibía públicamente en todos lados por la fe. A esos hombres Pedro les dice con autoridad, no con rollo, porque había aprendido la lección, y les dijo: hey, esto que están pasando, gócense, porque lo único que va a provocar es una fe más fuerte. Porque ahora Pedro ya no era el mismo Pedro de la zarandeada. Ahora era un Pedro que había regresado con una fe que actuaba, con una fe despierta, que podía enfrentar eso y más. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda tu fe? Si hoy día yo me puedo de ir de aquí sabiendo que alguno de ustedes está empezando a sentir su fe para regresar a donde Jesús los estaba esperando, gloria a Dios. Pero si hay personas aquí que aún están despertando su fe y están empezando a levantarse como para saber que en el Señor es donde está tu propósito, que en el Señor es donde están tus mejores planes, tus mejores días van a venir cuando dejes de regresar a tu vida de siempre y salgas convencido que los planes de Dios para ti son más extraordinarios y son más grandes. Gloria a Dios si tienes ese nivel de fe. Gloria a Dios si sales hoy de aquí diciendo: voy a ser diferente aunque todos los demás no lo sean. Yo creo que Jesús está orando siempre por nosotros. Esto, que su fe no falle. Que cuando te vea a ti
batallar con algo, créelo, el Señor sentado a la derecha del Padre empieza a interceder por ti, a decir: Señor, que recuerde lo que ya sabe, que recuerde lo que ya escuché, que recuerde ese mensaje de ese pastor guapo de Juárez. No sé si ha venido alguien más, yo lo digo por si ha venido alguien más, sobre todo humilde, digan. Yo creo que Jesús está orando por tu matrimonio. Y cuando estás desgastado en tu matrimonio, y cuando estás considerando que ya no hay forma, el Señor voltea y no ora diciendo: Señor, que su matrimonio se empodere. No, ¿sabes qué ora por ti? Dice que su fe lo restaure, que su fe funcione, que se acuerden del pacto, que se acuerden de cómo yo los uní, de ese encanto que puse en el corazón del uno para el otro. Señor, que su fe sea capaz de provocar ese vínculo entre el mejor futuro y esa historia que están viviendo ahora. Que sea nuestra fe la que no falle. Quizás tú estás viendo puertas cerrarse en tu trabajo, en tu economía, pero una fe que está despierta es una fe que sabe que cuando Dios cierra una puerta es porque atrás hay otra más hermosa, más grande y más poderosa. Así que cambiamos nuestro lamento en danza, cambiamos nuestro llorar en risa, porque somos capaces de tener una fe que sabe que lo que está delante en Dios siempre será mejor que lo que estamos viendo con nuestros ojos. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo ahora? Y vamos a honrar a Dios con nuestra oración, con nuestra respuesta. Yo quiero escucharte empezar a decirle al Señor: Señor, te voy a honrar con una fe despierta. Te quiero honrar con una fe que funciona. No quiero, Señor, vivir de conceptos. No quiero vivir sabiendo tanto de la palabra de la Biblia. Quiero vivir actuando en ella. Quiero vivir haciendo que tu palabra sea mi ADN, Señor, lo que mueve mis pies, lo que purifica mis ojos. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está conmigo aquí? Señor, yo oro para que no haya gigante que la fe de mis hermanos no pueda derrotar. Oro en esta hora, Señor, que todo matrimonio que está pasando por una temporada difícil empiece a mirar, Señor, un viento diferente en su vida que les anticipa y que les traiga una nueva temporada. Una de reconciliación, una de crecimiento, una de superar, una de perdón, Señor. Yo te pido en esta hora, papi, que la fe de mis hermanos que habían estado batallando, hoy día esa fe los lleve a servirte con mayor pasión, a comprometerse, Dios, y a que su sí sea sí. Hoy te oro, Señor, para que esta iglesia Pura Vida, Señor, siga siendo una iglesia en una fe que accione, como dice y como lo creo, Señor, que aún haya más que se unan a accionar, a que su fe los lleve a probar, Señor, la diferencia entre ser bendecido y luego ser bendición a otros. Papi, oro por ellos. Mantén los cielos abiertos sobre esta casa, sobre este lugar. Y hoy te pido, Señor, que no haya nada de tu palabra que no se cumpla en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puedes darle un aplauso al Señor.